Perfecto. Bueno, Daniel, muy buenos días y bienvenido a este espacio de consultoría uno a uno. Así que mi objetivo entonces es, voy a recapitular la pregunta que me planteaste, a ver si seguimos en la misma página y es, tú quieres saber cómo puedes encontrar un empleo que esté alineado con tu propósito, en el que puedas aplicar tus conocimientos y experiencia, además de permitir tener una estabilidad económica. ¿Correcto? Sí, mano, esa es la idea, la verdad. Listo. Y según lo que tú me expresas de tu trayectoria, pues tienes un buen bagaje. De hecho, ambos somos diseñadores industriales, somos colegas con maestrías en innovación. Entonces, vea, ahí estamos haciendo convergencia. Así que me gustaría entender justamente cuál es ese plan, cuál es ese desafío, mejor dicho, que encuentras, ya que veo que tienes muchas de las piezas del rompecabezas que deberías tener, ya las tienes. Entonces, ¿qué le está faltando para que encajen? Bueno, mano, pues más o menos te cuento mi trayectoria. Yo soy diseñador industrial desde el 2014, empecé, o sea, me gradué, ¿sí? Y en el 23 me gradué de la maestría, ¿sí? Pero entonces yo me metí a hacer la maestría para cambiar completamente, pues, no sé, como el rumbo, ¿sí? Porque pues Ujú, yo trabajaba en muchas empresas del sector industrial y tú sabes más o menos como creativo, como más diseñador de producción, y pues tú sabes que de pronto uno tiene como la habilidad de poderse desafiar en diferentes ámbitos y pues eso es lo ujú. que a uno lo va formando, ¿sí? Entonces, digamos que al meterme en la maestría, me abrió la oportunidad de entrar a la última empresa donde estuve, que fue Nueva EPS, ¿sí? Ojo. Y allá el cargo era como diseñador de experiencia de usuario, pero digamos que pues yo iba haciendo las cosas en paralelo, estudiando la maestría y haciéndolo de diseño de experiencia de usuario, pero eh, digamos que fue mucha información que hoy, digamos, como canalizarla me ha costado, ¿sí? De pronto me abrió un abanico chévere el diseño de experiencia de usuario porque no lo tenía visto, ¿sí? Yo sí había visto metodologías de diseño Ok. de servicios, design service, vi algo en la maestría, también customer experience, alcancé a ver Sí. algo en la maestría, pero ya en la práctica sí se me volvió un poco complejo, de pronto por las metodologías y tener como toda una estructura, ¿sí? Y en el trabajo donde yo estaba, pues eso estaba como gestándose, entonces no estaba tan definido, ¿sí? Ok. Y fui como aprendiendo de alguna manera muy, muy, pues no empíricamente, sino fui como amarrando cosas, pero igual siento que lo hago un poco, lo hago desordenado, o sea, sinceramente me siento un poco perdido. Veo una luz por ese camino, porque de pronto el tema de la innovación sí es más, o sea, es ambiguo, o sea, desde mi percepción, como cada industria lo interpreta muy diferente, o sea, más que de pronto el UX o el design service, o sea, tiene un poco más de definición, creo yo. Eso es más o menos lo que te cuento. Listo. Y pues, dime. Y en este momento estás, es decir, te estás nutriendo de información asociada a producto, a diseño de producto que te permita como conectar las piezas que tú ya tienes. Pues me metí en tu curso, sí, me metí Ok. en tu curso porque realmente sí, o sea, yo estuve mirando pero me gusta mucho como, bueno, es que tú entregas todo muy, muy estructurado, o sea, enlazas muy bien las cosas, le das como una columna vertebral, digamos, a lo que es el diseño, no sé todavía el término cuál sea el Ok. correcto, diseño de servicios o UX, o si es lo mismo. Y bueno, veo que todo está muy alineado al tema digital, ¿sí? Entonces, yo lo que hacía en Nueva era más temas, yo trabajaba más estrategias de comunicación, Ok. ¿sí? Porque allá el producto digital, no sé si de pronto conozcas esa industria, pero todo el tema de salud era para personas de la tercera edad, para personas de zonas dispersas, entonces era complejo, entonces el desafío era más cómo le entrego la información, cómo los conecto con los diferentes servicios
y todo era más físico. O sea, pues obviamente trabajaba mucho apropiación digital desde WhatsApp, pero nada de aplicaciones, nada de páginas web. O sea, eso era muy, no sé, o sea, me apalancaban esas herramientas de la empresa, pero no entraba a diseñar pues como esas interfaces. Ok, Entonces, perfecto. me pasa de pronto que en entrevistas o cosas digo, no, pues yo no, yo trabajaba más piezas físicas, más diseñar folletos, cartillas, piezas gráficas, videos. Entonces, de pronto piensan que eso está, o no sé si es que el equivocado soy yo, que de pronto dicen, no, eso no tiene nada que ver con UX o UI, pues eso no aplica. Ok, listo. Entonces, respuesta corta es sí, no tiene nada que ver. Ojo, si lo vemos muy tajante, porque al final de Ujú. cuentas todo eso que es diseño industrial y material POT y diseño de estampa, mobiliario, tiene experiencia de usuario. Sí, 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 pero si lo llevamos a un ámbito netamente de lo que estamos hablando de desarrollo de aplicaciones móviles, experiencias digitales, pues no, no. exacto. Entonces, si yo veo porque estoy viendo tu Behance, inmediatamente lo primero que me dice es, aquí no es. Es decir, si yo abro tu Behance como hoy lo tienes, se está Sí, jugándote en contra, porque claramente ok, muestra una trayectoria muy de stand, sí, material de marca, de comunicación. Entonces, primero hay que no eliminarlo, diría, o sugerencia es abrir otro nuevo canal, otra nueva cuenta, donde únicamente tú muestres ahí lo que sí sabes hacer a nivel digital. vale, Lo que se puede tratar de hacer, bueno, aquí vamos a empezar a buscar alternativas. Dice, mi recomendación es, lo primero decirte que estás en un momento de transición que considero que es valioso, digamos que llegaste en un momento preciso. ¿Por qué? Porque estamos pasando por un momento de inflexión en la industria a raíz de todo lo que está pasando con inteligencia artificial, donde el tema de la forma como se debería hacer producto se está viendo transformada porque literalmente tú ya puedes materializar algo a partir de Lovable, Ball, Vercel, Webflow, Framer, un sinfín de plataformas de AI que te permiten materializar rápidamente una idea que tenemos como diseñadores industriales, que tenemos una idea en la servilleta, cómo la puedo pasar a un producto digital. Rápidamente puedes construir lo que llamamos una prueba de concepto o un mínimo producto viable en horas. Entonces lo que yo te diría ahí es, aprovechando todo lo que tú ya tienes en diseño industrial, considera qué puedes empezar a hacer para ti, para jugar, para que tú coloques todo tu conocimiento al servicio de lo que es el diseño de un producto y crees un producto. Y búscale pies y cabeza a ese producto desde cero con las herramientas que hoy tienes, más las que estás adquiriendo en el anti-bootcamp de producto. ¿Por qué? Porque eso te va a enfrentar justamente a la forma como se hace producto hoy. Entonces, en términos metodológicos está muy bien que tú tienes el conocimiento de la maestría, un poco de tal vez Human Centered Design, Design Thinking, todo eso, digamos que en términos formativos o académicos, bien, porque te enseñan un procedimiento, una buena praxis. Cuando te vas a llevar eso a la práctica, eso desaparece. Porque en el ámbito organizacional de cómo hacemos nosotros una aplicación o un desarrollo dentro de una compañía en el día a día, son incendios, es decir, son contadas las compañías que realmente te van a decir, mira, es que aquí tenemos mucho tiempo y tenés 3 meses para que hagas research y tenés 6 meses para que conceptualices e idees. No, eso es de ayer para hoy. Entonces, sí, literalmente, todas las metodologías uno las tiene que lastimar en el buen sentido de la palabra, cortar, pegar, de transformar, convertir y adaptarla al contexto de tu cotidianidad, a tu día a día. Entonces el design thinking, el human centered design se manipula y tú creas tu propia metodología. Entonces digamos que al final sí, a ti te pagan, es una forma como yo lo expreso, a ti te pagan por resolver retos de diseño. Tú verás cómo lo resuelves. Entonces ahí el ya, tema metodología, no, es saber ser un MacGyver, como para que nos entendamos. Un buen sí, diseñador es un MacGyver. Entonces ahí en términos metodológicos no hay que pensar en, es que qué sé o qué no sé metodológicamente, sino cómo coloco todas las plataformas que ya tenemos a nuestra disposición para satisfacer una demanda de negocio
y de usuarios. Entonces, es ok, por eso que ahí justamente tú estás llegando en un momento muy álgido porque tú podrías aprovechar y no sesgarte con la forma como antes se hacía producto, sino empezar a apalancarte en la forma como hoy está haciéndose producto. Porque tú ya puedes ver que compañías, y te puedo compartir luego por interno, casos de compañías que en 6 meses han alcanzado facturaciones donde han sido adquiridas. Entonces, compañías que en 3 meses, 6 meses han hecho cosas que antes no se podían hacer. ok. ¿Con eso qué quiero decir? Y es que tú podrías tomar eso como una ventaja competitiva con respecto a aprender una nueva forma de hacer producto, a acostumbrarte a la nueva forma en que lo que tú haces ahora es crear algo con un Lovable, por ejemplo, conectarle algunas automatizaciones y salir a venderlo y buscar si tiene product market fit. Es ver si hay gente que paga por eso. Y eso es producto. Eso es aprender a hacer producto. Eso es construir producto sobre la marcha. Entonces, ahí mi mensaje sería es, piénsate de pronto en tu cotidianidad, Daniel, ¿qué te motiva? Tú me contaste ahí cuál es tu propósito. Entonces, en parte de eso sería, ¿cuál sería un desafío de diseño? ¿Cuál sería un área de oportunidad que tú identificas en tu cotidianidad que tú dirías, ¿y si me invento algo acá? Pero te lo inventas justamente como un caso de estudio para ti mismo, para tu proceso formativo, y que a la vez puedas documentarlo para que se convierta en tu portafolio. Ok. ¿Sí? Sí, porque hoy tu portafolio, como lo tienes en Behance, está diciendo, no me contrates porque yo no soy un UX designer. Entonces, por eso no nos juega a favor ese portafolio. Hay que Ya, crear uno nuevo. Y ahí es donde entra en marcha todo el anti-bootcamp. Justamente sigue el hilo conductor, estrategia de producto, diseño de modelos de negocio, paso a paso, y trasládate ese conocimiento formativo a la práctica de lo que tú vayas a querer desarrollar. Y ahí vas dándote cuenta, así es que se hace producto, así es que puedo documentar un caso. ¿Sí? Vamos conectando. sí, o sea, bueno, yo me metí a hacer primero el curso de portafolio, sí, Ok, ese fue el que vale. yo, con el que yo me enganché. Entonces, tú me sugieres que me haga el bootcamp, sí, que me haga el bootcamp, que ahí está como toda Claro, como toda la línea correcto. Sí, del tiempo. Mm, ambos los debes hacer. De hecho, mi sugerencia es que los hagas los dos. Solamente que si tú vas sí. a hacer el curso de portafolio primero, pues es probable que tú llegues con vacíos de conocimiento al portafolio, porque el portafolio es, ya tienes que haber hecho un producto antes. Ah, ok. Entonces, si lo quieres documentar para tu portafolio, pues ya debe existir un producto. Pero si no tienes un producto para documentar, pues se te va a hacer un poco más doloroso transitar el diseño de un portafolio. Ah, pues madre. Bueno, ¿y ahí qué podría hacer? Mano, o sea, paro el curso y... No, no, no. De hecho, lo puedes hacer, digamos, es decir, obvio, ahí va a depender de tu tiempo, pero tú tienes ambas formaciones, las tienes disponibles en la academia, están ahí, las tienes habilitadas. Entonces puedes seguir haciendo el de portafolio, porque de alguna manera el curso de portafolio también te transmite un poco la lógica que se tiene que seguir en cómo se hace un caso de estudio. Porque lo que vamos a ver en el curso de portafolio es, bueno, cómo documento un desafío de diseño siguiendo la lógica de cómo se construyó. Digamos que al final también te va a permitir entender esa lógica. Posiblemente llegue ese momento que te digas, uy, pero aquí no sé qué hacer porque no tengo la pieza del rompecabezas y vas a tener que ir a buscarla dentro del anti-bootcamp. Entonces, digamos que paralelamente, mi consejo es hazlos paralelamente. Listo. Y yo te quería preguntar, bueno, también estoy como en una situación en la que, pues no sé cómo me defines un junior o un senior o, tú sabes, pues uno tiene de alguna manera un conocimiento, unos estudios y pues la idea también es avanzar. O sea, yo también entiendo que esto es como arrancar de ceros, más o menos. Sí. Ok. Entonces, no sé cómo aplicar a las vacantes. O sea, yo siento que yo puedo hacerlo, ¿sí? Pero sí voy a patinar. O sea, yo podría, digamos, aplicar a varios, creo yo, como a varias vacantes, ¿sí? Y tú ves, y si no sé si tú has visto, pero hoy en día mueven los nombres de de las vacantes, los mezclan y diseñador de innovación de UX o director de producto. Entonces, director de producto, pues uno dice, pues uno sabe de producto, pueda uno aplicar. Pero entonces,
hay otras herramientas, otras cosas que piden ahí. Y bueno, no sé, ¿tú qué me recomiendas o cómo podría o aplicar? Pues Listo. Entonces, lo primero, digamos que así a quemarropa como estamos aquí llevando la conversación y por lo que estoy evidenciando en tu portafolio, obtengo como una primera suposición y es, creo que tú eres un trainee. Y por lo que estamos hablando, por lo que me estás contando, asumo, digo, creo que Daniel es un trainee, porque según parece, y confírmame si estoy equivocado o no, tú no has hecho hasta ahora un desarrollo de una aplicación. no, no de Ok, aplicaciones, no, mano. listo. Entonces mira que ahí, con esa respuesta, eres un trainee. ¿Qué quiere decir un trainee? Que se hace un proceso formativo. Es decir, estás aprendiendo a hacer diseño UX, mejor dicho, para que seamos más específicos. Como diseñador UX, eres un trainee, porque Ah, ok, porque no has hecho hasta ahora no has trabajado desarrollando como diseñador una aplicación. Entonces, digamos que ahí estás en ese periodo. Tal vez como diseñador de producto, hablando de producto físico en el ámbito industrial, sí eres senior, pero es que aquí literalmente es otra lógica. Eso es otra cosa. mm, Puede que listo. se comparten saberes. Claramente tú ya tienes un bagaje y unos pilares donde los conocimientos se comparten. Pero hay unos matices que si yo te pregunto, vení, ¿cómo diseñaste la arquitectura de información de este sitio web? ¿O cómo determinaste que este flujo de información validaba la hipótesis? Y si tú no sabes abordar ciertas preguntas, pues uno dice, está flaqueando entonces en desarrollar diseños de apps, de aplicaciones. ¿Sí? Ya, entiendo. De pronto, si yo te pregunto, vení, ¿cómo se hace cómo cortás a láser y obtuviste el plano de tal cosa? Me respondes, pero no estás buscando trabajo en ese diseño de producto, sino en el otro diseño de No, producto. no, y lamentablemente esa industria pues se ha vuelto no sé, como que esos conocimientos no tienen un valor hoy tan, pues digo, económicamente, ¿no? Económicamente no están bien. Entonces, ahí te acabo de enviar a través del WhatsApp, te acabo de mandar un documento. Entonces, en ese documento, Vale. qué vas a poder revisar? Está todo lo que se denomina como la escalera de compensación o el plan de carrera. Entonces, mi invitación es, mastícate ese documento, digiere ese documento, porque ahí lo que vas a encontrar es qué es lo que se espera de un profesional para cada etapa de su momento de vida. Es decir, trainee, junior, semi-senior, senior, lead, manager. Que digamos que esa es como la escalera de crecimiento que uno transita como diseñador de producto. Entonces, eso te va a permitir a ti hacer una autoevaluación. Es decir, tú te vas a hacer un autodiagnóstico en el que tú dices, ¿qué me falta y qué tengo? Ya. Y a partir de ahí, lo primero es que tengas esa radiografía. Es decir, hay que hacernos un examen y ese examen es una radiografía de cómo está Daniel a nivel de diseño de producto, en saberes de diseño de producto. Ah, ok, sí, como un diagnóstico, ¿sí? Sí, correcto. Vale. Y con eso ya poder determinar cuál sería, como un médico, cuál sería el tratamiento. Ya, mano. Bueno, mano, y la otra pregunta, o bueno, tú sabes, soy Sí. como súper novato en el tema, ¿no? Pues me siento así, o sea, quisiera de pronto tener como el dominio de los tecnicismos, bueno, de varias cosas, de las terminologías, ¿sí? Y, ¿y qué me recomiendas? O sea, yo la verdad necesito como ubicarme pronto, ¿sí? Entonces, de pronto, bueno, como no he visto el curso del bootcamp, me parece que era por 6 meses. Entonces, pues me afana un poco el tiempo, ¿cierto? Entonces yo tengo ahorita más o menos como 2 meses de gabela, pues, ¿qué me recomiendas? Ok. Ahí te voy a compartir algo de lo que está pasando con la industria. Digamos que desde la pospandemia, la industria de tecnología viene sufriendo, digamos, es favorable, digamos que tiene lo bueno y lo malo, pero se ha lastimado mucho y ha habido mucho layoff, mucho despido. Entonces, hoy tú te puedes encontrar que mucho profesional de UX o de diseño de producto está sin trabajo. Y normalmente estas personas pueden estar entre 3 meses, 6 meses, hasta un año. Es decir, hay personas dentro de la comunidad que llevan 12 meses buscando trabajo y ya son Ya. seniors, porque digamos que la industria ya está empezando a demandar otras características dentro del talento. Entonces,
¿Qué demanda? Pues personas que tengan cierta autonomía, como le llaman ese accountability, ese ownership, que no sean tan junior. Entonces, posiblemente una persona que está dentro de tu nivel de carrera, trainee y junior, va a presentar más desafíos. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque el mercado está buscando a alguien que pueda pagarle un precio tal vez justo y le pueda asignar a hacer muchas cosas. Es decir, lo que llaman un generalista. Es decir, que Daniel puede hacer research, UX, UI y hacer de todo un poco, ser un pulpo. Entonces el mercado Ujú, busca un talento así, híbrido, que se pueda diversificar mucho más. eh, y posiblemente eso en un talento junior sea más difícil encontrarlo, porque a un junior hay que asignarle a un mentor o a un guía que lo acompañe y no se le pueden delegar ciertas tareas muy de alto carácter porque pues no las vas a ver cómo desarrollar. Entonces digamos que ahí tocaría ver cómo logramos que tu talento y tu trayectoria, es decir, todas las horas de vuelo acumuladas que tú tienes en kilometraje, se puedan usar a favor cuando ya estés haciendo postulaciones. Entonces, lo que tenemos que empezar a hacer es cómo se vende tu perfil, no como un perfil junior, por más que lo seas, pero en UX, pero tú no eres un junior en UX. Tú mm, ya tienes una experiencia que no podemos tirar a la basura. Entonces hay que saber cómo se orquesta y se organiza esa información para que para construir una hoja de vida que te venda, porque literalmente lo que vamos a hacer es vendernos ante el mercado del talento. Entonces, que te venda como un talento que tendrá 8 o 10 años de experiencia antes. Entonces, hay que crear una buena hoja de vida. En la página tú vas a encontrar material que te dice cómo crear una hoja de vida con las palabras claves para las vacantes a las que vas a aspirar, cómo nutrir tu perfil de LinkedIn también. Es una vitrina al mundo profesional. Entonces, tienes que ser un buen perfil de LinkedIn. Tienes que tener tu portafolio y tienes que tener la narrativa. Es decir, que tú puedas argumentar e hilar respuestas, perdón, a preguntas de diseño que uno diga, esta persona tiene criterio, tiene carácter, tiene madurez profesional. Entonces, ese juego de cuatro cosas, que es lo que yo llamo como ese kit de emergencia para buscar trabajo, lo tenemos que organizar. vale, bueno. Y con eso sería empezar a tirar, digamos que a aplicar, como quien dice, a todo lo que se mueve, a toda posición que tú veas, aplicar, 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 porque tenemos que empezar a hacer un tema de fogueo. Hay que ir a presentar entrevistas, foguearnos, ver qué nos preguntan, ven cómo, es como quien yo le llamo ir a quemar cartuchos. Tienes que ir y presentarte a las entrevistas. Claro, mano. Y bueno, yo alguna vez apliqué a una empresa, ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero mandaron o sea, una prueba gigante. O sea, me hicieron acordar cuando nos ponían o sea, diseñar stands o mobiliario locales para una prueba, pues no, Ujú. digamos que eso se terminaban las empresas quedando con ese trabajo y no, y no pues no lo respetaban, ¿no? Entonces, pues también era tan larga que yo, la verdad, no sabía por dónde y Claro. era más o menos como para diseñar una aplicación. Entonces yo, pues la verdad, por eso pasé, o sea, no la continué, fue por eso. Le dije eso, pues pregunté a otros compañeros o colegas que están en eso. Miren, pues es que eso no sale en 2 días, o sea, eso es harto trabajo. Y otros me dijeron, no la haga porque es muy posible que, pues no, o sea, están utilizando el talento para eso. Y la pregunta es, ¿tú sabes más o menos qué pruebas están haciendo como para también estar preparado o qué consideras sobre eso? Ok, ahí lo que te recomiendo es, hay un concepto que son las compañías estanque. Eso, de hecho, en la plataforma tú ves material al respecto y tienes toda una documentación asociada para que tú tienes que empezar a calibrar tu ojo para detectar cuál es una buena compañía y cuál tal vez no es una Ah, compañía ok, propicia para depositar tu talento. Entonces, con las pruebas técnicas, digamos que eso va a depender mucho cada organización. Hay compañías que no ejecutan esas pruebas técnicas, pero hay otras que sí. ¿Y en qué va eso? En el nivel de madurez que tenga la misma organización, en el entendimiento de lo que es diseño de producto. Entonces, digamos que nosotros hoy tenemos que jugar en un terreno donde muchas empresas aún no perciben muy bien qué es lo que hacemos y cómo lo pueden evaluar. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Copiar las prácticas que hacen otros. Y dicen, al parecer hay que hacer una prueba técnica. ¿Y cómo se hace? No, no sé, búscate una y manda eso. Entonces, esa es una. Entonces, es ahí donde tú literalmente tienes que empezar a afilar muy bien el ojo y saber cuándo es una bandera verde y cuándo es una bandera roja.
Porque hay pruebas técnicas que te mandan, que me ha tocado a mí también en su momento presentar, y yo digo, no, ¿cómo me estás pidiendo que haga esto en 4 horas? Si esto es un desarrollo que puede tomar 15 días, pero es irrisorio, pero no es culpa de nadie, porque al final es que nadie sabe, es de Sí, desconocimiento. Entonces al final, ojo, y está el tema, está el run run mediático en el que, no, es que te van a robar tu conocimiento. Yo no lo sé, no lo tengo validado. Es decir, cada quien opinará, pero mi planteamiento es, son compañías que no saben cómo evaluar el talento, entonces replican las prácticas que hacen otros y ahí puedes caer en la falacia de que al final quien te revise esa prueba técnica ni siquiera sea un diseñador. Entonces ni siquiera va a poder juzgar si lo que hiciste está correcto o incorrecto. Entonces por eso mi recomendación es, tienes que saber detectar desde etapas tempranas, en las primeras llamadas de negociación o de planteamiento de la oportunidad de trabajo, si esa es una empresa que tú dices, creo que sabe. Es como una relación. Si yo te llamo hoy a presentarte una oferta laboral, tú tienes que saber, Daniel, qué preguntas formularme para detectar si yo parezco ser una persona a la que tú quisieras meterte o no. Entonces, entendido. por eso más fácil, lo que tú tienes que hacer es no descargar la responsabilidad en la compañía, sino en lo que tú puedes controlar, que es lo que tú sabes. Entonces, ahí en la plataforma vas a leer ese documento que te planteo de las Ujú. compañías estanque, porque ahí yo dejo un repositorio de preguntas, que son las preguntas que tú debes formularle a quien te llama a ofrecerte una oportunidad. Y eso te da banderas rojas o banderas verdes. Y ya con esa información tú determinas, sabes que, mira, no me interesa la oportunidad que me estás ofreciendo, la dejo pasar. Ah, listo, mano. Eso sería una parte. O sea, tú me Bueno, dijiste sí. portafolio, que viene contigo, portafolio, la hoja de vida, LinkedIn y como una narrativa, ¿sí? Sí, el kit de emergencia son 4 elementos. La hoja de vida, tienes que diseñar una hoja de vida con el formato, pues, que según parece es el formato Harvard, que tiene palabras clave, que tiene los Ujú. objetivos con el formato XYZ. Bueno, todo eso está en la plataforma. Sí, Eh, Luego tienes que diseñar un perfil de LinkedIn. Es una vitrina. Eso es la vitrina para vendernos. Tienes que tener una cuenta de LinkedIn muy bien nutrida, con buena información. Bueno, ahí también la puedes hacer. El portafolio. Tener un portafolio mínimo con un caso de estudio, máximo 3 casos de estudio. Entonces, digamos que ahora que estás en el curso de portafolio, pues ahí vas a terminar con un caso de estudio. Y el discurso, porque eso es lo otro. Como vas a empezar a enfrentarte a procesos de selección, pues tienes que foguearte en cómo es que se pregunta, qué es lo que te preguntan y tú cómo lo respondes. Porque al final de cuentas eso es lo que te va a permitir irte calibrando en tener mejores entrevistas. Y para tener muy buenas entrevistas, tienes que haber quemado muchas entrevistas antes. claro. Entonces, recomendación es, organiza ese kit de emergencia con esas 4 cosas y una vez lo tengas, aplica a todas las vacantes que tú consideres que tu perfil encaja. ¿Basándose en qué? En el diagnóstico que vas a hacer. Por eso te digo, haz un diagnóstico con la plantilla que te mandé. Ahí está toda la información. Genérate un autodiagnóstico y tú dices, yo me autopercibo, creo que aquí. Y de ahí Ah, ok. y de ahí tú vas a poder sacar una lista de todo lo que tú identifiques. Uy, yo no sé esto, yo no sé esto, yo no sé esto, yo no sé esto. Y tú ya con eso vas a saber a dónde estás parado. Uy, gracias, man. Eso me parece genial. Y ya con eso tú puedes empezar a mirar, listo. Entonces, si ves una vacante que dice se busca UX Designer Junior, por ejemplo, entonces tú vas a mirar qué piden en el job description, en el descriptor del cargo. Tú mires, Sí. piden esto, piden esto, piden esto. Y tú ya tienes tu autodiagnóstico y tú vas a mirar, ¿lo tengo o no lo tengo? Sí, Y pues, si dices, no lo tengo, pero voy a aplicar, pues aplique. Al final de cuentas también no se pierde nada. Aplicar es gratis. Entonces pero digo, aplique a todas las vacantes, que si te llaman es ganancia. Eh, Porque el objetivo ahora es quemar entrevistas, es decir, quemar cartuchos haciendo muchas entrevistas para que entiendas cómo es que tienes que desenvolverte en ese espacio de conversación. listo, man. Bueno, yo quería preguntarte, Listo. ya como conocer un poco cómo fue ese salto que tú hiciste, porque pues eso también a uno le genera como
como una ruta, ¿sí? Yo sé que tú ya lo tienes todo súper como estructurado según la necesidad pues del mercado o de lo que necesitamos las personas que queremos, pues, que estamos haciendo ese cambio, migrando a eso. ¿Tú desde dónde paraste el diseño industrial o cómo hiciste esa transición? Si me puedes contar. Ok, perfecto. Te voy a contar una abrebocas, pero también ahí, porque por pronto no nos da el espacio, pero hay unos, ahí en la página tengo algunos podcasts donde cuento mi historia a Ah, detalle. bueno. Pero en resumen, yo trabajé durante 3 años diseñando mobiliario hasta que llegué a un momento que dije, yo creo que aquí no es, no me quiero quedar aquí. Entré como en ese círculo de la rata que menciona Robert Kiyosaki, Ujú, por si conoces el concepto. Y dije, sí, tengo que moverme a alguna otra parte. Entonces empecé a buscar, a googlear y encontré ese término UX. Leí, yo dije, ok, parece ser que yo como que sé hacer eso, porque pues, digamos que como diseñador había hecho investigación, entonces digamos que sí, sí, sí. ahí donde yo dije, ok, voy a maquillar cierta información. Literalmente fue así. Dije, bueno, voy a maquillar cierta información en mi portafolio. Y lo que hice fue coger proyectos que yo ya había ejecutado de diseño de mobiliario o remodelaciones arquitectónicas y alimenté con información que tal vez en diseño de producto tenía sentido. No era un desarrollo digital, ojo, pero traté de nutrirlo con procesos metodológicos que yo decía parece ser que se van a utilizar haber hecho investigación, entendimiento del mercado, cosas que posiblemente yo no había hecho. Pero lo que hice fue nutrirlos con esa información para que me sirvieran en esa primera instancia como un portafolio, porque yo no tenía que mostrar. Entonces yo por lo menos mostraba, mire, yo desarrollé este mobiliario, pero hice investigación, hice hipótesis, hice validación con usuarios, hice investigación de mercado, hice modelo de negocio, hice cosas que al parecer se usan en diseño de producto digital. Entonces con eso, mi cabeza como que empezó a hacer match en conexiones. Eso fue una parte. Y lo otro fue que empecé a aplicar a muchas vacantes eh, y yo empecé fue como UX Researcher, no como UX Designer, porque como UX Researcher sí tenía experiencia haciendo investigación académica, porque en la universidad había sido joven investigador, es decir, había hecho Ah, ok. investigación. Entonces, cuando miré que un UX Researcher, ¿qué hacía un UX Researcher? Pues eso decía, literalmente decía todo lo que yo ya había hecho como investigador. Y yo participé en la universidad haciendo el proyecto del desarrollo de la aplicación móvil para la universidad. Entonces, digamos que por lo menos eso me funcionó. Entonces yo empecé siendo UX Researcher. Pero cuando obtuve mi primera experiencia laboral, literalmente me di cuenta de todos los vacíos que yo tenía. Es decir, yo no sabía, yo tenía como una venda, como quien dice, yo estaba viendo apenas una pequeña parte del espectro. Ya trabajando me di cuenta de que había todo un abanico de posibilidades y ahí empecé fue a estudiar. Entonces yo tenía que llegar todas las noches cuando yo llegaba de trabajar, tenía que llegar a estudiar. Porque literalmente a mí a veces me pedían hacer cosas en la oficina que yo no tenía ni idea cómo hacerlas. Pero yo ya estaba metido en esa vaca loca, como quien dice. Entonces ya Sí, súmalo. claro. Entonces yo tuve que empezar un proceso de formación a la par de que ya me estaban pagando por ser diseñador de investigación, pues como UX Researcher. Entonces eso me llevó como a tener que devorar mucho conocimiento, me perdí demasiado porque no sabía por dónde coger, qué era valioso, qué no era valioso. Y bueno, y ahí ya puedes ver hasta dónde he llegado y ahorita lo que hago es al contrario. Ya sé qué se siente pasar por ese camino, entonces ahorita ya le digo a la gente, venga, no, yo ya creo saber por dónde es más fácil. La ruta del héroe. Venga, venga, yo le cuento qué camino tomé, que creo que de pronto le puede ayudar a usted a reducir Uy, no, a genial. los atajos. Ah, no, bueno, mano. Bueno, bien, bien. Listo. Igual si quieres saber más, ahí ahorita te mando el enlace, hay un podcast donde me entrevistan y yo cuento lujo de detalles, todo. ¿Qué más? ¿Qué más se te ocurre? ¿Qué más dudas quieres que atendamos en ese? No, mano, pues el LinkedIn está bien como lo tengo, pues igual, o sea, esa experiencia que se ha tenido anterior, eh, pues digamos que yo traté de acomodarla, bueno, ahí sí está muy diseñador industrial, pero eso lo puede generar, lo puede descartar a uno de una vacante o eso se puede quedar ahí. No, Eh, se puede quedar, pero solamente se puede quedar, digamos que como provisional, es decir, para que por ahora te sirva como sustento, pero el día de mañana que ya obtengas una experiencia en UX, ya sí. eso va perdiendo relevancia. Entonces ya lo puedes ir.
ocultando, por así decirlo. Pero ahora lo tienes que usar como bandera porque eso es lo que hoy tienes para mostrar. Ah, ok. De hecho, voy a mirar acá porque no lo tengo abierto. Daniel, a ver, Triviño. Ah, a ver qué tiene rápidamente. Sí, aquí puedes acomodar un poco el banner, puedes acomodar el titular que tienes debajo de tu nombre, eso tiene unas convenciones de cómo se redacta. Diseñar industrial, ok. ¿Y tú crees que el tema de la maestría o sea, como ¿cómo se llama esto? Que uno sobrecalificado para No, aplicar, o eso ya hoy en día ya no está tan marcado, o tú cómo lo ves? no, no, eso no te coloca como en ese escalafón de que estás sobrecalificado. No, el término es, digamos que no te va a afectar. Considero que puede jugar antes a favor el hecho de que tengas una maestría para ciertas compañías, las que son agencias. Digamos que el modelo de agencia le favorece cuando el talento tiene como ese plus, porque eso lo hace más atractivo cuando lo tienen que vender a un cliente. Como el modelo de agencia es localizar pues talento en proyectos. Ujú. Cuando el talento tiene maestría o tiene ciertos certificados, diplomas, cosas que ha ganado, eso digamos que lo pondera un poco más alto, entonces te pueden vender mejor. Entonces digamos que al final la agencia favorece de ese talento que es curioso. Antes, digamos que en esta industria se califica, o sea, premia, mejor dicho, la curiosidad intelectual. Es decir, entre más curioso seas, más inquieto, eso brilla más, se hace brillar más. Bueno, Manu. Y otra pregunta te iba a hacer, como ahora piden mucho, o sea, tener como un certificado de Scrum, ¿crees que sea necesario o eso es más, o es como esto que en algunas empresas sí piden certificados, en otras solamente que la experiencia hable o que sepa? ¿Tú cómo lo ves? Sí. Ahí el certificado de Scrum te lo van a demandar si es que tú vas a desempeñarte como product owner. En caso Ah, tal, ok. ojo, y no es que sea algo que yo considere que aparece en todas las organizaciones. Si tú vas a Sí, desempeñarte como project manager, tal vez te van a pedir certificado de PMI, que son certificaciones de Scrum, pero como UX, hasta ahora no he visto el caso que a un product designer o a un UX designer o a un UX researcher le pidan certificación de Scrum, porque no va a ser el rol para el cual te van a contratar. ya. Aunque veo también que la industria está un poco, bueno, o sea, está confundida, ¿no? Porque pues mezcla términos, mezcla cosas, ¿cierto? ¿O es una percepción? Sí, Pues no, no, así es, digamos que por eso lo que te menciona respecto de los niveles de maduración de las compañías. Según el nivel de maduración de la organización, tú te vas a dar cuenta si tienen una buena apropiación de lo que es o no es diseño de producto. Entonces, algunas literalmente tienen mucho desconocimiento de lo que se hace. Entonces, lo que buscan es tratar de aplicar o implementar metodologías de otras, pero eso no encaja Y, al final. y ese tú cómo lo ves, o sea, digamos, para aplicar a compañías que de pronto no tienen una trayectoria en eso, pero sí tienen las vacantes, sí tienen las ofertas. O sea, hay que llegar a crear esa escena ya y a crear ¿cómo lo ves? O sea, ¿es Claro, bueno o malo o es, sí? A mí me pasó, digamos, allá, ya van 5 años y la verdad se seguía patinando con el tema. O sea, no estaba como tal estructurado y fue muy complejo. ok, eh, Tan así que hoy el área se acabó, o sea, digamos, como que no hubo cómo ok, sostenerla, como argumentar de que eso era valioso para la compañía, entonces pues desapareció. O sea, claro. Ahí te lo voy a colocar en mi opinión, es decir, es una apreciación muy personal y lo que yo hago es, esas compañías que son inmaduras de alguna manera, por así decirlo, usarlas como catapulta, porque para una persona que es trainee y junior, pues necesita esa experiencia profesional, por más tóxica o, por decirlo de alguna manera, tóxica en el sentido de que no saben cómo se hace producto bien, es desorganizada, no hay procesos, procedimientos, el diseño no se valora muy bien, pero te contratan, pues se necesita tomar, como quien dice. Hay que tomar ese sí, salvavidas para acumular experiencia. Pero
poco a poco, a medida que tú avances, tú mismo te vas dando cuenta de que la compañía no está avanzando y que tú sí estás creciendo. Y tú mismo te vas a sentir incómodo ahí. Es Ah, como ok. estar en es como estar en una relación de pareja al final. Es que es una relación. Tú te vas a dar cuenta, hey, yo estoy creciendo y mi pareja se está quedando atrás. ¿Qué está pasando? Ya no somos compatibles, ya no me gusta, yo no me siento cómodo. Tengo que moverme aquí, tengo que terminar esta relación. Eso mismo es el mundo laboral. Acepta esas relaciones porque las necesitamos para aprender, pero tú llegas a un momento de carrera que tú dices, no, pues yo por qué me voy a meter allá esa toxicidad de ambiente que no saben qué es producto, que no sabe cómo se hace, a no ser que lo necesites porque pasó un despido y necesito pagar las cuentas. Sí, eso me pasó en Nueva, eso me pasó, Es- aunque me abrió el abanico, pero sí, yo ya llevaba 2 años que ya, pues duré 3, pero el primer año fue aprendiendo de la industria, porque el tema de salud es muy, muy amplio, y ya el segundo, el tercero ya estaba, pues agotado, pero igual no logré ubicarme antes, ¿sí? Entonces, estoy como en eso. por eso te digo, afina, calibra muy bien tu radar con lo que te menciono yo de que veas en la plataforma el documento de compañías estanque, porque cuando tú calibras muy bien, vas a saber, vas a saber tomar la decisión de que, ok, estoy aceptando este trabajo, pero yo ya sé las condiciones de esta posición. Ya sé que el ambiente va a ser así, 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 pero tú sabes y aceptas que tú estás ingresando es porque necesitas el trabajo, porque necesitas la experiencia, porque necesitas el salario, pero que lo estás usando como una catapulta, como quien dice, un paraguas. Ok. Es un escampadero. ¿Para qué? Para la siguiente compañía en la que tú sí quieres movilizarte. Pero ahorita hay un sentido de urgencia y pues hay que tomarlo. Manu, y en cuanto a los, bueno, eso ya es como conocer tu percepción, o sea, en cuanto a los salarios, ¿tú cómo ves? Bueno, uno de pronto entendiendo en la posición en la que estoy, cuánto es como más o menos lo que oscila o lo que tú consideres, y dos, pues sería de pronto hasta dónde podría llegar a... Ok. Más o menos para darte un margen en pesos colombianos, porque al final cada país cambia demasiado, pero en pesos colombianos un junior puede tener un salario entre los 1.800.000 hasta 2.500.000 y muy caso especial pensaría yo que un 2.800.000, un junior. Ok. Digamos que ese es el margen salarial. Y- Y ahí para un semi-senior puede estar arrancando desde los 3.500.000 a los 4.500.000, 4.500.000. Luego el senior puede estar partiendo de los 5.500.000 hasta los 7. Y un designer lead puede estar partiendo desde los 8.500.000 hasta los 12. Y hay casos de compañías que te pagan hasta 17 millones de pesos por ser lead. Y luego ya está pues manager, director, digamos que eso es pues así, como pues, pero Claro, digamos claro. que te da un margen. Ah, bueno, bueno saberlo. Allá en Neva pagaban bien. Sí, y el tema es también el tiempo que toma pues movilizarse de un nivel de carrera al otro, pues todas esas cosas, pero pues ahorita la industria, como te expreso, como está golpeada de cierta manera y está cambiando todo, pues ya buscan a una persona que haga muchas cosas, con a veces no un muy buen salario, es saber a dónde llegas. Y si quieres llegar a una buena compañía, pues vas a necesitar ser bilingüe. Entonces digamos que también las muy buenas ofertas, las más atractivas económicamente, son bilingües. Entonces, un diseñador que hoy no sea bilingüe, pues digamos que sufre un poco salarialmente porque pues lo más atractivo, lo más jugoso es en inglés. Claro. Ah, bueno, bueno. ¿Listo? No, 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 súper, súper. Muchas gracias por el tiempo, Manu. Y ahí aclaré Listo. varias cosas. Tú dices que haga el diagnóstico y él ya me genera como una ruta ahí que debo hacer. Pues igual hago el bootcamp y pues termino de hacer el curso Sí, sí, de sí. portafolio. Sí, si el tiempo te lo permite, te recomiendo haz ambas cosas paralelamente.
Además, porque es probable que lo vayas a necesitar porque vamos a ver ciertas cosas en el curso de portafolio que probablemente tú no tengas. Entonces vas a necesitar ir a consumirlas en el bootcamp. Entonces, por eso sirve que lo hagas a la par. Y con la plantilla que te mandé, revísala y que si tienes preguntas, adelante, me formulas todas las dudas que tengas a través de WhatsApp. Pero la plantilla, digamos que te deja muy bien expresado qué busca una compañía, en qué variables que evalúan el talento. Entonces yo creo que eso te deja muy bien parado saber en dónde estás. Ya, listo, mano. Bueno, perfecto, hermano. Así quedamos. Si no es más, si no No, tiene más, listo. así quedamos. Listo, mano, muchas gracias. Y bueno, no sé si más adelante te pueda, o podamos tener otra reunión o algo, o eso es como cada cuánto tú haces como una mentoría, o es como la curva, o... No, me puedes escribir porque las personas que son parte de la academia, digamos que tienen acceso a mi acompañamiento, al seguimiento de cómo vamos, porque pues como yo los veo en clase, pues yo ya sé más o menos cómo está cada uno. Entonces, por eso, si tú tienes preguntas, lo que necesites, tienes acceso directo a través de mi WhatsApp. Ya si tú necesitas algo muy especializado que te ayude a un desafío muy específico, eso sí ya eso es otra cosa, es otro producto de los que yo tengo disponibles ahí, ya es una Ah, bueno, mentoría, ya es... Pero si son preguntas como normales de lo que estás estudiando, no, eso me lo puedes formular con toda tranquilidad. ah, listo, mano. Vale, listo, Dani. Bueno, Manu, muchísimas gracias y la verdad, felicitaciones. Excelente trabajo, recopilación, iniciativa, o sea, todo, la verdad, me pareció muy, muy bueno y ojalá pues eso también abra otras puertas para otras cosas y te siga yendo muy bien con eso. Muchas gracias, te agradezco mucho, Dani. Y claro, estamos en contacto y sabes, lo que necesites, con toda confianza, escríbeme. Listo, Manu, muchas gracias. Una vez. Bueno, Chao. Manu, cuídate, un abrazo.